Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que una vez más en esta tarde nos permite estar aquí en la iglesia de adoración familiar, ubicada en calle Iguelén, número 1618, comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile. Le damos la cordial bienvenida a usted, querido amigo, querida persona, hermano, familiar, quien quiera que sea que vaya a ver esta publicación, este posteo, este video que vamos a hacer de la predicación de la palabra. Estamos en este día sábado, 7 de marzo del 2026, abriendo esta iglesia, este lugar disponible para que usted pueda congregarse los días viernes y sábado a las 6:30 de la tarde, como el día de hoy. Usted queda cordialmente invitado e invitada para que se acerque a la casa de Dios, pueda conocer más de la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos terribles que estamos viviendo en la humanidad, llenos de violencia, de guerra, de inseguridad que está pasando el mundo. Sabemos que muy lejos de este lugar acá de Chile, hay una guerra en Medio Oriente donde muchos países ya están confluyendo hacia una guerra regional. Nadie sabe lo que va a pasar con las bombas que están tirándose hacia Irán, hacia Nación Islámica, Israel, Estados Unidos y otras naciones. Aparentemente quieren ingresar al conflicto y el mundo está en vilo de lo que va a suceder. Así que por lo pronto, querido amigo, hoy día es oportuno, es necesario que usted escuche palabra de Dios. Hoy día no le vamos a predicar un tema de religioso, sino que vamos a hablar de una Pascua antigua, de una Pascua que, si bien es cierto, llegó hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, cuando estaban esclavos en Egipto, pero que también esa Pascua la trajo el Señor Jesucristo, refiriéndose a esa esclavitud del pueblo de Israel. Pero Él iba a hacer un nuevo pacto, una nueva Pascua, que Él mismo iba a ser el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo e iba a abrir una puerta de salvación y de escape para todos los males que estamos padeciendo en esta tierra. Así que Dios le bendiga en este día, en esta tarde, en esta noche, que usted vaya a ver este video y escuche palabra de Dios. No va a perder el tiempo en escuchar estos 30 o 45 minutos, esta palabra que cambiará su vida ciertamente. Abra su corazón al Señor, abra su corazón a la Biblia, no a una religión, sino a Jesucristo el Señor. Pues bien, vamos a comenzar la lectura de su palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Donde se subtitula, dice la Pascua. Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a leer la palabra del Señor. El pasaje es muchísimo más largo, pero vamos a darle un contexto y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a explicarla, predicarla y exhortar esta palabra para que usted la entienda aplicada claramente en el Señor Jesucristo, que ahí esta palabra se cumple. Porque aquí claramente, como les decía delante, está el Cordero de la Pascua. Pero el Cordero de la Pascua real para todo ser humano es el Señor Jesús para nuestras vidas. Vamos a leer pues esta santa palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, gloria al Señor, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno. Gloria al Señor. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, o sea, en el marco de la puerta de cada casa que iba a comer el cordero. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos. Los dioses de Egipto, dice Jehová. Versículo 13. Y la sangre, escuche bien, por favor, querido amigo y persona de este video que va a escuchar. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera, dice el Señor, la tierra de Egipto. Alabado sea el Señor Jesucristo para siempre. Gloria a Dios para siempre. Como les decía al principio, y de hecho en el hemisferio sur, como en muchas partes del mundo, estamos a 3 o 4 semanas casi de que la cristiandad en el mundo celebre lo que se denomina la Semana Santa. Y la Semana Santa habla de la pasión, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esa semana, muchas religiones del mundo, cristianas o pseudo cristianas, celebran la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Entonces, en esa semana tenemos el Viernes Santo, Sábado Santo y posteriormente el Domingo de Resurrección. Y toda la semana se hace recordatorio de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra por la raza humana. Alabado sea el Señor. Pero acá nos encontramos con un pasaje bastante antiguo que tiene que ver con la nación de Israel, con la nación hebrea que estaba esclavizada en la tierra de Egipto.
Dice la palabra del Señor que este pueblo era esclavo en Egipto, de los faraones, de la gran élite egipcia de aquella época. Alabados al Señor. Dice que este pueblo, esta nación hebrea, estuvo cautiva más de 400 años. Y donde los egipcios hacían lo que querían con ellos. Gloria al Señor. Dice la palabra que Dios, en su misericordia y al ver el sufrimiento de su pueblo, Él levantó un libertador. Y este libertador, llamado Moisés, fue el que Dios sacó de la tierra antigua de Madián, porque Moisés también había vivido en Egipto, pero había sido desterrado a la tierra de Madián, y el Señor lo trajo para que llamase al pueblo para la libertad. Gloria al Señor. Y ahí ya tenemos un paralelo bastante significativo de lo que hizo Moisés para con el pueblo de Israel como libertador. Pero también hay un paralelo real de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer para libertar no solamente a Israel, sino para libertar a toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Juan el Bautista miró a Jesús, lo divisó, lo reconoció, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Por eso que le decía al principio, hay dos Pascuas. Esta es la Pascua antigua de los hebreos esclavos en Israel, esclavos en Egipto. El pueblo de Israel esclavizado más de 400 años en Egipto. Pero hoy día hay otro tipo de esclavitud en la humanidad que apunta a toda la raza humana, y es el Señor Jesucristo que viene a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la violencia, de la incredulidad, de la inseguridad y de tantas cosas que hoy día estamos pasando, incluyendo la guerra, incluyendo el temor, la tristeza, el dolor, la angustia, la muerte que estamos conociendo en las noticias, que estamos conociendo en los mismos celulares, donde las noticias corren en milisegundos y nosotros sabemos lo que hoy está pasando en la tierra. Entonces hay un paralelo de esa Pascua judía a la Pascua del Señor Jesucristo que llevó a cabo en la cruz. Dice el capítulo 12 de Éxodo lo siguiente. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. O sea, hubo un momento de los meses del año, hubo un momento en que Dios llama a Moisés y a su hermano Aarón, que al final iba a ser el sacerdote del templo del Señor que iban a construir posteriormente, años después. Dice que el Señor le habla a Moisés, le habla a Aarón para que ellos se den cuenta que había llegado el tiempo de los meses del año, que había llegado la hora de que ellos iban a ser libertados de la esclavitud que estaban en Egipto. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Gloria al Señor. Aquí el Señor instituye esta Pascua antigua. Y el Señor le dice a Moisés y a Aarón que hablen a toda la congregación del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, para que ellos tomasen un cordero por cada familia. Gloria al Señor. Por cada familia un cordero. Y ahí hay ya una pista de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer miles de años después. Gloria al Señor. Aquí Dios está revelando este cordero por familia.
Y es justamente lo que el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, quiere salvar a la familia de la tierra. Él quiere salvar al que está perdido, al que está sin esperanza, al que quizá una familia desintegrada, una familia sin una guía. Si ese Cordero que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que le dijera al pueblo de Israel que lo tomaran por cada familia, está representando al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que quiere salvar a esta humanidad. Sigamos leyendo. Más dice, más si la familia fuere tan pequeña, dice, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Gloria al Señor. Significa que el cordero que ellos iban a tomar para celebrar esa Pascua que el Señor estaba instituyendo a la nación hebrea, si las personas que de esa familia que iba a ser disponible ese cordero iba a ser mucho, el cordero, el animal, ¿cierto? Que pudiese integrar, que pudiese adicionar al vecino inmediato, a la persona de al lado o a los vecinos de esa familia pequeña, para que pudieran comer la Pascua del Cordero. Gloria al Señor. Eso significa el paralelo de hoy. Por eso que el cristianismo, querido amigo, querida persona, querido hermano en la fe, no es una religión. Porque el Señor Jesucristo, como Cordero, que vino para ser matado como al matadero, dice que Él vino para salvar a la familia de la tierra. No solamente a una familia, sino a la familia al lado, la familia del otro lado, a tal nación, a tal lugar. Él no tiene límites en su amor y en su misericordia. Por eso es que aquí la palabra dice que si la familia iba a ser tan pequeña y no iba a poder comer el cordero de la Pascua, incorporar al vecino, a la vecina más inmediato, y que pudieran hacer el cálculo del número de los hombres para comer el cordero. Gloria al Señor. Por eso que este nuevo pacto que trajo el Señor Jesucristo como Cordero de Dios para toda la familia de la tierra, para toda nación, tribu y lengua, incluso hoy, querido amigo, piensa un poquito. A lo mejor la gente está pensando lo terrible de esta guerra allá en Medio Oriente, en Irán. Allá en Irán, en ese país musulmán, donde se están matando a bombazos, donde está la terrible bombardeo. Hay cristianos allá. Y el Señor también ama a la gente de su lugar. El problema es que los líderes mundiales meten la religión, meten sus ideologías, pero no consideran lo que Jesucristo quiere hacer, no solamente, o quiso hacer con la nación de Israel para liberarlo de Egipto, sino también quiere liberar a la humanidad de la esclavitud, que hoy día no es Egipto. Hoy día la esclavitud es la maldad, es el pecado, es la incredulidad. Gloria al Señor. Por eso que el vecino inmediato, el Señor le decía a Aarón y a Moisés que la familia tenía que incorporar. El Señor también te quiere incorporar, querido amigo. La religión encasilla al hombre, la religión enmarca, la religión a veces es sectaria, pero el cristianismo no es religión, porque Jesucristo dijo en su palabra: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Él no quiere que estés afuera. Él quiere que compartas esa Pascua, que compartas ese momento con Él. Por eso es que Él murió en la cruz, para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 5 dice: y el animal será sin defecto. Otra pista más de esa Pascua antigua que apuntaba al Señor Jesucristo. Ese animal que los hebreos iban a comer asado al fuego,
Ese animal que iba a comérselo una familia y al vecino inmediato si la familia era pequeña. Ese animal tenía que ser sin defecto. La Pascua apuntaba al Señor Jesucristo porque ese cordero antiguo de la Pascua de Israel iba a ser sin defecto. Y efectivamente y perfectamente apunta al Señor Jesucristo cuando va a la cruz. Dice que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él no hizo pecado, Él no cometió pecado, pero Él cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Ahí está el Cordero de Dios sin defecto. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él vino a hacer bien, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a libertar a las personas, Él vino a dar alegría a la gente que estaba triste. Y eso hoy día, lamentablemente, amigo, querida persona, la religión no lo hace. La religión a veces te puede amenazar, la religión a veces te puede asustar. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. El que estaba al lado, el que estaba al otro lado, el vecino inmediato, la familia inmediata. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Por eso que dice acá, ese Cordero será sin defecto. Efectivamente, ese Cordero antiguo iba a ser sin defecto para comer esa Pascua. Pero el verdadero Cordero sin defecto fue el Señor Jesucristo, que fue a la cruz, que no cometió pecado. En Él no se halló engaño en su boca, dice la palabra. No se halló amenaza. De hecho, dice la palabra que cuando lo amenazaban, cuando lo golpeaban camino a la cruz, lo que usted va a ver en la próxima semana, cuando se celebre la Semana Santa, usted va a ver el calvario que el Señor Jesús tuvo que padecer camino a la cruz y en la misma cruz del Calvario. Y dice la palabra que Jesucristo no abrió su boca. El Señor no maldijo a los romanos que lo golpeaban cuando iba a la cruz. Por lo tanto, Él no cometió defecto alguno, no cometió engaño. Se da cuenta como la palabra ya apuntaba al Señor Jesucristo prácticamente 3.500, casi 4.000 años antes. Gloria al Señor. Dice que ese cordero, por tanto, iba a ser, este cordero de esta Pascua judía iba a ser sin defecto. Dice, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Gloria al Señor. O sea, del ganado del pueblo de Israel que ellos tenían. Por lo tanto, tenía que ser un animal, un corderito que fuese tomado, que fuese escogido, que fuese elegido de las ovejas o de las cabras, que el pueblo de Israel había criado, que había mantenido siendo esclavo en Egipto. Otra comparación con el Señor. Dice que el Señor Jesucristo era judío y fue judío. Gloria al Señor. ¿Qué paralelo tan maravilloso nos habla la palabra? Sigamos leyendo. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice que la congregación y el pueblo de Israel, ese cordero, ese animalito que iban a tomar sin mancha, sin tacha, sin defecto, ¿cierto? Lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar. Otro paralelo maravilloso que ya Éxodo capítulo 12 habla del Señor Jesús. Porque el Señor fue el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Fue inmolado, fue sacrificado por nuestras rebeliones, fue sacrificado por nuestros pecados, fue sacrificado por nuestras desobediencias. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Por eso que hoy día el gran pecado del ser humano, querido amigo, es la incredulidad.
a este Cordero de Dios que vino a salvarnos. Pero hoy día mucha gente no quiere creer, no quiere escuchar, no quiere entender del gran amor de Dios por medio de Jesucristo para salvar a este mundo. Pienso un poco como le decía adelante y perdone que reitere el contexto que hoy estamos viviendo. Las guerras que están pasando, la muerte, los bombardeos. ¿Usted cree que eso es plan de Dios, que los hombres se maten unos a otros? Lamentablemente eso es lo que está pasando hoy día en este año 2026, que no hemos tenido respiro. Guerras en enero, guerras en febrero, ahora parte marzo. El año pasado terminamos con guerras, seguimos con guerras. Que Dios nos ayude. Sigamos leyendo, dice. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Oh, gloria al Señor. El cordero claramente lo tenían que matar, lo tenían que sacrificar, lo tenían que inmolar, el animalito para hacer el asado cocido al fuego, ¿correcto? Pero dice la palabra que el Señor da instrucciones de que la gente, la familia o los vecinos que iban a comerse el cordero, sin mancha, un cordero del año, un cordero criado en Israel, ¿cierto? Dice que ellos iban a tener que tomar la sangre de ese cordero degollado, de ese cordero inmolado, y esa sangre ellos iban a tener que tomarla y rociar el dintel de la puerta, de los dos postes de la puerta y del dintel de arriba. Tenían que rociar el lugar con la sangre del cordero. Con la sangre del cordero sacrificado, inmolado. Otro paralelo perfecto del Señor Jesucristo. Cuando usted en la próxima semana, yo no sé dónde va a estar, a lo mejor va a ver alguna película del sacrificio del Señor Jesucristo, es justamente, no solamente el Señor fue a la cruz, no solamente Él fue clavado a la cruz, sino que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y ahí este versículo apunta justamente que su sangre nos iba a cubrir. Es su sangre la que realmente de ese cordero antiguo iba a ser en el dintel de la puerta. Pero la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, es la que quita nuestro pecado. Es esa sangre en la que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que confiar que si nosotros hacemos algo malo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si nosotros confesamos a Dios nuestras maldades. ¿Qué le parece? Maravillosa la palabra, extraordinario el paralelo. El Señor aquí ya miles de años antes ya estaba hablando de lo que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, iba a hacer. No solamente, como le decía, en el contexto hebreo, que estaban esclavos en Egipto, sino que también por toda la humanidad. Por eso que dice acá, y tomarán de la sangre. O sea, el cordero lo iban a degollar, lo iban a sacrificar, y esa sangre la iban a tomar en un recipiente, en una fuente, y con esa sangre iban a poner en el dintel de la puerta. Gloria al Señor. Ahí también hay una señal. Sigamos leyendo. En el lugar, en la casa donde lo han de comer. O sea, cada persona que iba a comer el cordero sacrificado tenía que tomar esa sangre y rociarla en el dintel de la puerta. Gloria al Señor. Y ahora vamos a saber por qué. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Gloria al Señor. Panes sin levadura. Y dice que con hierbas amargas. Otro paralelo más con el Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue terrible, fue amarga. No sé si usted puede comprender lo que pudo haber sentido el Señor al morir en la cruz, siendo totalmente inocente, no habiendo hecho ningún mal en la tierra. Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por el malvado de esta tierra. Y fue amargo para él. Por eso es que el pueblo de Israel iban a comer hierbas amargas, iban a comer panes sin levadura. Porque la levadura tiene otros químicos que contamina el pan. Pero ahí también hay otra relación. Cuando el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor antes de ir a la cruz, o lo que se denomina la última cena, dice que el Señor Jesucristo tomó panes sin levadura y tomó vino también y dijo, cuando tomó el pan, partió el pan sin levadura y él dijo, este es mi cuerpo, el cual es partido por todos vosotros. Y luego tomó el fruto de la vid, el vino, y él dijo, esta es mi sangre, la cual, del nuevo pacto, la cual es derramada por todos vosotros. Qué paralelo más maravilloso. Panes sin levadura y la sangre que iba a estar en el dintel de la puerta. Y aún más, hierbas amargas. La sangre del Señor Jesucristo derramada, los panes de levadura, que el pan era su propio cuerpo que estaba siendo partido por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, su sangre derramada y las hierbas amargas. Fue amargo para el Señor. Fue terrible para el Señor, pero Él lo hizo por amor. ¿Se da cuenta como aquí el escritor de Éxodo, Moisés, Dios le dice qué es lo que tenía que escribir? Y aquí ya estaba revelando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que es lo que le vuelvo a reiterar, en una semana más, lo que va a hablarse del sacrificio del Señor en la Semana Santa. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Gloria al Señor. O sea, el cordero de esa época, ese cordero, ese animalito que el pueblo de Israel iba a cocer, a asar, iba a ser en el fuego, no crudo ni cocido en agua. Otro paralelo con el Señor Jesús. Prácticamente el Señor Jesús, con todo el calvario, con todo el sufrimiento, con todo el sacrificio que llevó en la cruz del Calvario, Él literalmente fue pasado por el fuego de la ira de Dios por nuestros pecados. Dice Isaías 53 que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue abatido por nuestros pecados. Gloria al Señor. No sé si podrá comprender esto de la magnificencia del acto de amor que el Señor llevó a cabo en la cruz. No mereciéndolo, pero lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas. La cabeza del cordero antiguo, los pies del cordero antiguo y las entrañas del cordero antiguo iban a ser cocidas a fuego. Exactamente lo que el Señor tuvo que padecer. Su cabeza, le colocaron una corona de espinas en la cabeza, donde la sangre corría por su cabeza y esas espinas seguramente traspasaron su cuero cabelludo. Sus pies fueron clavados con clavos de acero romano.
sus manos también, sus entrañas. Dice la palabra que cuando los otros dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, dice que se aproximaba el Sabbat en ese tiempo del sacrificio del Señor Jesucristo, el Sabbat judío, el día sábado, ellos solicitaron apurar la muerte de los que estaban crucificados. Entonces rompieron las piernas de los dos ladrones que estaban a los costados. Pero cuando el Señor Jesucristo iban a verificar que estaba muerto, no le quebraron las piernas, no le quebraron hueso, pero sí traspasaron con una lanza su costado. Sus entrañas también fueron pasadas por fuego. Qué paralelo tan maravilloso con este Cordero antiguo. Sigamos leyendo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, esa Pascua, los judíos en esa noche se la tenían que comer, ese cordero. Tenían que comérselo todo. Y si quedaba algo, tenían que quemarlo al fuego. Tenían que quemarlo en el fuego. Otro paralelo más. Esa tarde, esa noche, ese día que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Él dio toda su vida por cada uno de nosotros. Él no esperó hasta la mañana, Él no esperó hasta la tarde, Él se entregó por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Versículo 11. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor Jesucristo para siempre. Dice que tenían que comérselo con sus ceñidos sus lomos, con su calzado en los pies, con vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerían apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel lo tenía que comer de una manera listo o preparado, con su bordón, sus lomos, su calzado, todo listo, y de manera apresurada en la Pascua de Jehová, porque ellos iban a ser libertados. Como le decía al principio, el pueblo de Israel padeció más de 400 años esclavo de Israel, pero cuando se comiera el cordero de la Pascua, ellos iban a ser libertados. Y es justamente lo que Dios quiere hacer hoy día y quiere hacer con cada familia de la tierra, apresuradamente, que la gente crea en el Señor Jesucristo, crea en su sangre que derramó por nuestros pecados, crea que Él resucitó de los muertos y crea que Él va a volver apresuradamente por nosotros. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar en el siguiente versículo. Versículo 12. Pues yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos. Ahí está el apresuramiento que Dios le dijo a la nación de Israel para que se comieran el cordero aquella noche y no dejaran nada de manera apresurada, que sus lomos, que su calzado, que su bordón, que estuvieran preparados, porque el Señor iba a derramar juicio sobre Egipto. Iba a derramar juicio sobre los primogénitos, tanto de los hombres, del rey, de los sirvientes egipcios e incluso de los mismos animales. El Señor iba a derramar juicio. Otro paralelo más. Porque el Señor sigue insistiendo, sigue llamando a las personas, sigue queriendo que el Evangelio siga predicándose. El Evangelio del Señor Jesucristo de manera apresurada. El Señor insiste en el llamado a las personas al arrepentimiento para que crean en el Señor Jesucristo, porque Dios va a derramar juicio en esta tierra. Mucha gente piensa que la guerra que hoy día está pasando allá en Irán
es el fin del mundo. El Señor Jesucristo en una de los evangelios, en el evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 24, Él dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cierto? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso está pasando. El Señor le dio señales a los cristianos, le dio señales a los creyentes que el Señor se aproxima. Así como el Señor le dijo a la nación hebrea que comiera apresuradamente el cordero, porque iban a ser liberados, porque el Señor iba a derramar juicio sobre Egipto. Y ese juicio final sobre Egipto de los primogénitos iba a ser la libertad del pueblo de Israel. Y es justamente lo que Jesucristo va a hacer con nosotros. Él quiere que usted crea para libertarlo de lo que viene a la tierra, de los juicios que vienen a la tierra. Que Dios tenga misericordia. ¿Se da cuenta que por qué el Señor insiste tanto en el Evangelio, en que se predique el Evangelio, en estos videos que estamos mandando? Porque el juicio de Dios se acerca a la tierra. Así como se acercó en esa noche allá en Egipto, se acerca a la tierra hoy. Dice: y en los juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Si en ese tiempo en Egipto habían dioses, habían estatuas, habían animales que se adoraban, hoy día ¿cuántos dioses hay en la tierra? ¿Cuánta gente adora al hombre? ¿Cuánta gente adora a las autoridades? ¿Cuánta gente adora sus cosas materiales? Su cuenta corriente, su hogar, su mansión, etcétera. Dioses por todos lados. El Señor va a ejecutar juicio sobre este mundo prontamente. Que Dios nos ayude a que Él abra nuestro corazón. La gente, estamos en este templo acá, la gente pasa, mira, escucha, pero no comprende lo que está pasando en el mundo. No entiende cómo se está apresurando la venida del Señor Jesucristo, que es el paralelo, como le decía, a esa Pascua judía. Versículo 13. Dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Escúcheme bien, por favor, querido amigo. Aquí está el final del mensaje y lo maravilloso de la misericordia de Dios comparado a esta Pascua antigua. Pero la Pascua del Señor Jesucristo, miren lo que dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Se da cuenta de la importancia que era en la sangre de ese cordero antiguo que tuvo que ponerse en el dintel de la puerta para que el juicio de Dios no cayera sobre la casa donde estaba la sangre. ¿Cierto? Entonces el Señor iba a derramar juicio sobre Egipto y Él iba a mirar la casa donde estaba la sangre y Él iba a pasar de largo con su juicio. Por lo tanto dice que aquí la sangre de ese cordero iba a ser por señal. Por eso que el Señor le dijo al pueblo de Israel que degollara al cordero, tomara la sangre, la pintara en la puerta, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? Para salvación del pueblo. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo, querido amigo, querido hermano, querido familiar, se lo reitero y perdone que sea majadero, justamente por eso el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, y también será por señal para que Él nos limpie con su sangre. Y Dios, el juicio que trae esta tierra, Él va a ver la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia,
que nos limpia. No sé si me lo puede entender. Aquí está mi hijo Nicolás, acá también está escuchando. Este es un pasaje maravilloso, pero a la vez es terrible. Porque la gente que en ese tiempo no estuvo bajo la sangre del dintel de la puerta y de esa casa, murió. El Señor ejecutó juicio. Y hoy día va a pasar exactamente lo mismo. Mucha gente piensa, y se lo vuelvo a reiterar, que porque pertenecer a alguna religión, por ser testigo de Jehová, o por ser mormón, o incluso por ser evangélico, o por ser católico, o por ser mormón, o por pertenecer a cualquier otra religión. No, aquí hay una señal, y es la sangre del Cordero que tiene que estar sobre nosotros. Así como esa gente colocó la sangre en el dintel de la puerta y por ende la sangre cubrió la casa y el juicio de Dios pasó de largo, es justamente la sangre la que el Señor Jesucristo quiere que esté en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a los hebreos, a los judíos, a los fariseos, a los religiosos de esa época, cuando le preguntaron sobre este contexto? El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Era el pan que vino del cielo para salvar a los seres humanos. Pero cuando los judíos insistían en preguntarle, el Señor les dijo algo mucho más profundo que también te lo quiere compartir hoy. El Señor Jesucristo les dijo tal cual lo que le voy a decir. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Que Dios nos ayude. Ahí está hablando que Él era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que iba a ir a la cruz. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene salvación y no hay juicio. Que Dios nos ayude. Por lo tanto dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Un pasaje muy antiguo de la Escritura en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Pero es que ahí el Señor ya estaba hablando de una libertad futura, no solamente para Israel, no solamente para el pueblo hebreo, que estuvieron más de 400 años, sino una libertad gloriosa del Señor Jesucristo como Cordero de Dios para salvar a toda la humanidad, para salvar al ser humano, para que se arrepienta, para que crea en su sacrificio en la cruz del Calvario, para que crean su sangre derramada para perdón y limpieza de pecados y para vida eterna. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo al tercer día resucitó de la muerte? Para mostrarnos que hay una vida eterna, que hay una vida mejor que esta. Usted a lo mejor, insisto, está viendo las noticias, pero mire la Biblia. La Biblia habló de estas guerras, de lo que está pasando hoy. Habló del tiempo final. Pero aquí el Señor Jesucristo te está hablando de un pasaje antiguo, de un cordero, de un animalito que implicó su sangre, su sacrificio para la nación de Israel, salvación y libertad. Pero el Señor Jesucristo vino miles de años después para derramar su sangre, para ser sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitar al tercer día para darnos vida eterna a todos los seres humanos que creen en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti a través de esta palabra y tenga misericordia, y tenga clemencia y tenga piedad de tu alma, para que medites que el cristianismo, que el Señor Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo no son una religión más.
El Señor Jesucristo vino a salvar a la humanidad a través de su sacrificio como Cordero de Dios, a derramar su sangre para que esa sangre pueda limpiar nuestras vidas, pueda limpiar nuestro corazón, pueda limpiar nuestra mente, nuestra lengua, nuestros pensamientos, y para darnos salvación y vida eterna a través de su resurrección al tercer día. Que Dios te bendiga. Voy a repetir la dirección. Avenida Huelén, 1618, Iglesia de Oración Familiar, Comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile. Todos los viernes, todos los sábados, estamos abriendo este lugar para que usted aprenda de la palabra del Señor. Busca al Señor Jesucristo, no busca una religión, querido amigo, querida persona. Busca al Señor Jesucristo, que eres el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestras vidas. Que el Señor en esta hora te bendiga.